El Evangelio de San Juan, capítulo 1, dice la Escritura: el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Probablemente, si usted está familiarizado con la lectura de la Biblia, con el lenguaje religioso, habrá escuchado más de una vez esta declaración. Aparece en el Evangelio de San Juan, que, como sabemos, fue escrito por el apóstol Juan, uno de los 12 discípulos a quienes Jesús escogió para que estuvieran con él, para de alguna manera prepararlos para llegar a ser los líderes sobre la cual la iglesia naciente iba a ir edificándose y desarrollándose. Así que este Juan, el que escribe el Evangelio, es el apóstol, pero el Juan que menciona el pasaje es Juan el Bautista. Recuerden ustedes que antes del ministerio público de Jesús aparece Juan, llamado el Bautista, porque bautizaba a la gente, y no bautizaba a los paganos, como era la costumbre cuando los paganos venían al judaísmo y escuchaban el mensaje de Juan, los soldados, por ejemplo, y los publicanos y otros más debían ser bautizados, pero los propios miembros de la nación de Israel eran llamados al arrepentimiento, y que como prueba de ese arrepentimiento eran bautizados por Juan en el río Jordán. Así que por eso se le llamó Juan el Bautista. Y entonces ese Juan, que estaba emparentado en términos humanos con Jesús, ve a Jesús llegar. Dice la Escritura que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La imagen del Cordero se encuentra en las Escrituras desde el comienzo de la palabra de Dios, porque el Cordero era un animal utilizado en los sacrificios, y precisamente la Biblia anticipaba, de acuerdo con la profecía del libro de Isaías, la Biblia anticipaba que habría alguien que llevaría sobre sí mismo nuestros pecados. Por ejemplo, el profeta Isaías dice en el capítulo 53 de su libro: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, mas el Señor cargó el pecado de todos nosotros sobre él. Y luego dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Esa es una profecía que anticipa la llegada del Mesías, y más que la llegada del Mesías, anticipa el sacrificio, es decir, anticipa la muerte del Mesías, la muerte del ungido de Dios, la muerte del Hijo de Dios, llevando sobre sí mismo nuestros pecados, pagando sobre su propio cuerpo y sobre todo su ser el pecado de todos nosotros, como dice el profeta Isaías, para que nosotros, a través de su sacrificio, al recibirlo a Él en nuestros corazones, en nuestras vidas como Señor y Salvador, seamos perdonados, seamos limpiados, seamos salvados. Por eso, cuando Juan ve a Jesús, piensa en ese sacrificio, piensa en el cordero que fue sacrificado, o los corderos que eran sacrificados como símbolo, como sacrificio del ser humano para perdón de los pecados. Y él ve a Jesús y dice: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con esa frase está diciendo que es a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, pagando nuestros pecados, llevando sobre sí mismo nuestras iniquidades, como nosotros podemos ser perdonados. Cristo es el que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el que puede quitar la culpa de tu pecado. Jesucristo es el que puede quitar la esclavitud de tu pecado. Jesucristo es el que puede quitar la condenación de tu pecado. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A través de su sacrificio somos perdonados, liberados, transformados, salvados por siempre jamás. Pero no hemos de quedarnos en la mera contemplación del Cordero, no hemos de quedarnos en el mero conocimiento acerca de lo que el Cordero de Dios, Jesucristo, puede hacer, sino que más bien hemos de, en un acto de sencilla
humillación delante de Dios, hemos de arrepentirnos de nuestros pecados y pedir a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quite nuestra culpa, es decir, que nos perdone, que quite nuestra condenación, es decir, que nos salve, que quite nuestra esclavitud, es decir, que nos liberte, de tal manera que podamos llegar a tener, por su gracia, por su obra, una relación viva y vital con Dios. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú puedes ser perdonado, transformado, liberado, salvado, arrepintiéndote de tus pecados y creyendo a Jesús como Señor y Salvador. Que así sea en tu vida, en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros, que a través del sencillo acto del arrepentimiento y la fe en Jesucristo recibamos perdón de pecados y vida eterna. Porque Cristo es el Cordero de Dios que puede quitar y que quita el pecado tuyo y el mío, el pecado del mundo. Que así sea. Que Dios te bendiga. Te hablo el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.